Amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Ya cuando son las 10:30 minutos, hora de Caracas, Venezuela, establecemos este contacto en vivo a propósito de lo que pudiera ser la visita de la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Esto que aún está en el ambiente político en el país y no ha sido confirmado aún por el gobierno nacional esta visita, ni por voceros de oposición tampoco, que se espera. Ellos han pedido incluso a la Organización de Naciones Unidas, también al PNUD, lo que es la visita de esta alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que constate lo que es la crisis humanitaria que atraviesa el país. Para conversar de ello y otros temas de interés nacional, nosotros vamos a conversar a esta hora con Nickmer Evans. Él es politólogo, también director del medio Punto de Corte, quien ha seguido muy de cerca lo que es la posición de la comunidad internacional, siendo ya principal, miembro también del Frente Amplio Venezuela Libre, digamos de esta fracción de oposición que apoya de alguna forma lo que ha sido la posición de la comunidad internacional, sin embargo, con un cierto, recelo a lo que pudiera prelar en cuanto a las decisiones de la comunidad pudieran influir en Venezuela, ¿no? Quisiéramos conocer tu posición en cuanto a esta hipotética visita de Michelle Bachelet, si manejas alguna información de que pudiera ser cierta, cómo pudiera articularse esa visita para que en realidad ella constate lo que es la realidad del país, ¿no? Sí, bueno, Michelle Bachelet ha sido bastante clara en relación con su postura. Creo que ha sido una postura correcta. Hay que generar condiciones para su llegada. En Venezuela también nosotros estamos buscando generar condiciones para que realmente haya un proceso de destrabe del juego político que existe en el país. Ella, como alta comisionada, requiere de una serie de condiciones para poder garantizar que su observación sea una observación no solamente pertinente, sino que se aproxime a la realidad del país. Eso es lo que además también sectores de oposición estamos exigiendo en función de que eso pueda ser viable. Deseamos que Michelle Bachelet haga presencia en Venezuela. Queremos que pueda observar desde lo que quiera mostrar el gobierno, que es la distribución de sus cajas, la apariencia en relación con el modelo que ellos pretenden desarrollar y persuadir al mundo de que tiene algún tipo de viabilidad, pero que también se dé el tiempo y tenga la posibilidad de observar el problema de la crisis hospitalaria, el problema del acceso a la alimentación, el problema de la crisis humanitaria que existe en el país y que se ha denunciado de manera permanente. ¿Cómo están las condiciones? Primero, que hay ratificar que hay presos políticos, y segundo, las condiciones en las cuales están los presos políticos. La violación permanente y sistemática de los derechos humanos en relación al debido proceso. O sea, todos estos elementos que se han denunciado y de los cuales hay absoluta prueba, demostración palpable y tangible, y que ella puede constatarlo por vía directa acá. Eso implica entonces que no solamente sea absorbida por la agenda del madurismo, de los que están en la cúpula del poder, sino que también tenga la posibilidad de tener libertad de movilizarse hacia las cosas que nosotros desde la oposición desearíamos que ella también visualizara y constatara como hechos concretos. Creo que Michelle Bachelet es una figura en el contexto internacional en este momento absolutamente viable para poder fungir con el objetivo que se le puede estar trazando en este sentido. Lamentablemente, en la situación actual del contexto internacional, la OEA o la representación de Almagro, ya después además de lo que ha sucedido en el Frente Amplio en Uruguay, pues no tiene la legitimidad que podría tener una Michelle Bachelet, que siendo presidenta de Chile, en algún momento vinculada internacionalmente a las políticas de Chávez, ahora con Maduro se llegó a desvincular de manera clara y tajante, sin embargo siempre de manera parsimoniosa, y como es la diplomacia chilena, con la suficiente sutileza como para quedar en armonía de ser potable como una facilitadora del proceso de visibilización y de observancia en el país, tanto por parte de un sector como por parte de los otros sectores que existen de la gran oposición que existe en el país, ¿no? Nickmer, ¿cómo se pudiera articular esta visita de Michelle Bachelet? Se ha dicho que la Asamblea Nacional, como única institución legítima en el país, pudiera ser una de las que de alguna forma guía a Michelle Bachelet aquí en Venezuela para tocar temas precisamente como el que mencionas, de presos políticos, la crisis en los hospitales, la crisis alimentaria. ¿Es la Asamblea Nacional la institución para guiar a Michelle Bachelet aquí a más allá del gobierno nacional? Creo que lo que queda claro es que la Asamblea Nacional Constituyente no es la instancia.
precisamente si está en juego el cuestionamiento de la facultad que tiene, de su legitimidad y de las acciones que han desarrollado desde la forma irregular de cómo fue escogida, creo que alguien que viene a facilitar precisamente y en concordancia con la mínima coherencia que debería tener un gobierno de facto que deseara tratar de visibilizar que las cosas están bien en el país según su versión, deberían permitir no solamente que por parte del gobierno de facto que ejerce ejecutivamente el asunto, pues por supuesto tenga vinculación, porque es el gobierno reconocido hasta ahora internacionalmente, hasta el 10 de enero aparentemente por parte de muchos gobiernos es aún reconocido con legitimidad de origen, tendría por supuesto la capacidad de recibir a una comisionada de las Naciones Unidas y por supuesto que la otra instancia indudable de legitimidad del país es la Asamblea Nacional. En todo caso, también a partir de la recepción de estas instituciones, por supuesto que la vinculación con reconocimientos de organizaciones políticas, tanto pro gobierno como de parte de la oposición, son los elementos quizás operantes y articulantes con los cuales debería tener algún tipo de aproximación, acercamiento y además también ser guiados en la visibilización de las cosas que estos sectores políticos quieren mostrar o quisieran mostrar a una comisionada de alto nivel como lo que representa en este momento Michelle Bachelet para los derechos humanos en las Naciones Unidas. Mira, hay una pregunta precisamente que se hace todo el pueblo venezolano, que es lo que ya has comentado, esta fecha del 10 de enero. Toma nuevamente la posición para un nuevo periodo presidencial Nicolás Maduro. Sin embargo, esta legitimidad, tú has mencionado que prácticamente se quiebra a nivel internacional. Sin embargo, muchos analistas políticos han dicho que a nivel nacional es una fecha más, el país continúa y quizás la repercusión mayor va a ser en la comunidad internacional. ¿Cómo crees que va a manejar esto todos los gobiernos del mundo? El 10 de enero va a ser lo que el pueblo venezolano decida que sea. La realidad es que no podemos cargar de responsabilidad a una fecha. No es el 10 de enero el punto, el antes y el después de la realidad política venezolana. Lo que sí sucede es que hay un cambio de condiciones que permite generar mayor conciencia política en función de la crisis que vive el país desde el punto de vista de la ausencia de Estado de Derecho, de legitimidad, de la ausencia de debidos procesos y de la inviabilidad y la ausencia de gobernabilidad de quienes ostentan el poder de facto. Eso, por supuesto, se abona con la condición internacional sobre la cual se ha señalado la posibilidad de que el gobierno de Maduro ya no se asuma internacionalmente como tal desde el punto de vista de su legitimidad de origen y, por supuesto, que eso trae como consecuencia que el pueblo venezolano también tenga mucho que ver en relación a lo que pueda suceder después del 10. No hablemos del 10, porque el 10, no hablemos del 10 como el momento de solamente, ¿no? Hay sectores que están convocando a la posibilidad de iniciar una huelga nacional. Hay sectores que están hablando del inicio de una jornada de protestas nacional. La verdad es que Venezuela está protestando todos los días. La verdad es que hay un cúmulo de movilizaciones y de protestas que no han tenido quizás toda la orientación política y quizás a partir del 10 pueda recobrar la orientación y el sentido político que requiere, pero no podemos tampoco atribuirle toda la responsabilidad a la gente movilizada en la calle de la posibilidad de un cambio en el país. Si las organizaciones políticas de oposición, léase desde Soy Venezuela, pasando por el Frente Amplio y por la Concertación, no se ponen de acuerdo en relación con una condición política unificada que permita una orientación clara hacia la población, el 10 de enero no pasará nada. Si la población no adquiere conciencia de la necesidad de incorporar elementos de articulación política a las acciones de protesta, por supuesto que tampoco pasará nada. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no adquiere la conciencia del Estado sobre el cual, desde el punto de vista de la Constitución del 99, pasamos a una nueva etapa a partir del 10 de enero, tampoco pasará nada. Y si el contexto internacional, aún a pesar de los señalamientos que ha hecho, no logra generar la posibilidad de facilitar los procesos para que en Venezuela se reactive el hecho de la coincidencia de factores para generar los cambios, pues tampoco pasará nada. Quiere decir con esto que el 10 de enero será una fecha sobre la cual nos va a servir, una fecha que nos va a servir para una evaluación en relación al estado sobre el cual vive el país. Y va a ser un punto de inflexión para ver cuáles son las nuevas orientaciones de un gobierno de facto. Sí,
El 10 de enero se inicia de manera concreta lo que ya habíamos vivido durante todo este tiempo. Ya es un gobierno de facto, ya es una dictadura formalizada porque lamentablemente no cumplió los requisitos sobre los cuales constitucionalmente se requiere una elección previa, validada y con legitimidad para poder continuar con un periodo. En pocas palabras, no hay un nuevo periodo. Formalmente no tenemos un presidente constitucional porque no viene con legitimidad de origen, pero la verdad es que vamos a tener un presidente. La verdad es que vamos a tener a alguien de facto que va a estar gobernando y que va a tener los hilos y el control del poder. ¿Nos vamos a negar nosotros a la realidad? ¿O vamos a darle la espalda a la realidad y vamos a tratar de exponer a otros a tratar de asumir un gobierno paralelo que inmediatamente tendrá que irse al exilio si no los capturan antes? O sea, tenemos que manejar los factores de la realidad versus lo que es la condición de legitimidad que debemos y de vuelta del Estado de Derecho para hacer lo mejor que podamos hacer. Y en ese sentido, lo más pertinente es la consolidación de una dirección, de una nueva dirección política. Una nueva dirección política que en conjunto de sus miembros tenga un triunvirato que pueda orientar las acciones desde el punto de vista de la movilización, de la orientación y de la acción que debe desarrollarse para poder restablecer el orden constitucional. Y eso pasa por el hecho de que los diversos actores políticos nos pongamos de acuerdo y demostremos, incluso aquellos que están aspirando a ser presidentes de la República y que tienen democráticamente la aspiración de serlo, depongan temporalmente su apetencia en función de poder tributar a una dirección política de gente preparada y formada al cual nos vinculemos, incluso haya un nivel de subordinación en relación con la necesidad de la conducción del proceso para que podamos nosotros demostrar que tenemos la fuerza suficiente y que somos representativos de ese 80% de los venezolanos que no desean que este gobierno continúe. Y sobre esa base poder entonces demostrar que es mejor un proceso de negociación y de una salida digna digna entre comillas, con justicia, dentro de esta gente que está en este momento ostentando el poder de manera oprobiosa y podamos entonces restablecer el orden constitucional. Ese es uno de los grandes retos que se nos viene para el año que viene, para el 2019 y en función de lo que se iniciará a partir del 10 de enero, que tiene su origen y su génesis el 5 de enero. Porque no podemos llegar al 10 sin pasar por el 5. ¿Y qué es el 5? Bueno, el 5 es la designación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ahí se debe demostrar unidad, unión de acción en función de las bancadas que existen dentro de la Asamblea Nacional y que eso sea representativo de la posibilidad de la legitimidad de origen que preserva la Asamblea Nacional y sobre esa legitimidad de origen hacer girar todo lo que son los otros elementos de acción política para poder ir consolidando paso a paso lo que debemos desarrollar después del 10 de enero. Se me llama la atención lo que menciona sobre el 80% de los venezolanos que sienten rechazo a lo que son las políticas del gobierno nacional. Se me ocurre preguntarte, ¿este 80% pudiera también significar un porcentaje de gobiernos en el mundo que desconocen a Nicolás Maduro? Pregunto esto porque también se conoció entre el día de ayer y hoy que Nicolás Maduro no ha sido invitado a la toma de posesión de Jair Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, viene Maduro de la toma de posesión de López Obrador en México. ¿Cómo puede tomarse estas dos tomas de posesión que están en el mismo continente? Bueno, el contexto internacional no es ajeno a la realidad del país en relación a una postura dicotómica. Algunos, por estricta diplomacia, mantienen relación con lo que es el gobierno de facto. Esto ha pasado incluso con la misma Cuba, que durante años ha preservado un régimen autoritario y sin embargo, aunque al principio hubo un aislamiento, pues ya paulatinamente este aislamiento se ha ido cercenando. Y el gobierno venezolano juega eso, a la posibilidad de mantener algunas relaciones con algunos países en donde hay algún tipo de vinculación, afinidad o por lo menos alguna indiferencia en relación a posturas más contundentes de confrontación con dictaduras del siglo XXI como la que existe en Venezuela. Y hay otros países de gobiernos que son mucho más radicales y que asumen entonces marcadas diferencias con dictaduras del siglo XXI. En todo caso,
Y además es parte del juego de la diplomacia. Vemos, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos cómo favorece a un gobierno como el de los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, en sus modelos y formas de gobierno, pero está metido en Afganistán. Son las conveniencias que también se juegan en el contexto internacional. No hay acción diplomática que no esté vinculada y sea proporcional a los intereses económicos que puedan beneficiar a sus pueblos. Y esto es una dinámica real. Sin embargo, podemos ver de manera muy clara que en relación con el gobierno de Venezuela o con lo que gobierna Venezuela, hay una marcada inclinación hacia el rechazo y el desprecio del modelo que se está desarrollando en este momento. Con claras excepciones, desde ANLO, que está empezando su gobierno y tendremos que ver cómo se desarrolla y cómo va procesando este tipo de relacionamiento con Venezuela, que ya le ha traído bastantes inconvenientes, pasando por Ecuador, que ya no tiene potabilidad en la relación con Venezuela, con el mismo gobierno de Uruguay, a pesar del Frente Amplio, que tampoco se vincula con el gobierno de Venezuela, le va quedando apenas Nicaragua, Bolivia, Cuba, cada vez está más cercado, y de eso no hay duda. Y de eso no hay duda porque, a diferencia de la época de Chávez, en donde había la posibilidad de que este gobierno mostrara algunos orígenes de legitimidad y de apoyo popular, pues Maduro no tiene de dónde apoyarse, sino solamente sobre las estructuras pretorianas y de control del sistema y de los sistemas de control social que también implementa aguas abajo. En ese sentido, el contexto internacional se inclina de manera muy clara hacia la distancia con el gobierno, pero creo que es clave que a partir del 10 también lancemos un mensaje de la importancia de la presencia de las embajadas en Venezuela. Una cosa es que usted en el contexto internacional marque distancia, y otra cosa es lo conveniente de pensar que estas embajadas se retiren. Porque al final creo que son mucho más importantes la presencia de estos organismos en territorio venezolano, y el gobierno venezolano sentiría mucha más presión en esa presencia que en el hecho de quedarse absolutamente aislado, como pareciera que es la intención. Ya lo ha dicho el canciller de facto, Arriaza, en el entendido de que no le interesa que los que quieran, los que no reconozcan al gobierno, que se retiren del territorio venezolano. Ahí claramente está emanando un mensaje de desprecio ante esa acción, porque el poder que sienten desde el punto de vista del contexto internacional con el apoyo de China y con el apoyo de Rusia parece generarles una extremada soberbia, y solamente ellos parece que serían felices solamente con la representación de 3 o 4 países en Venezuela. Es lamentable que hayamos caído en el contexto venezolano y en las relaciones internacionales en una especie de trucutrismo, en una especie de política de las cavernas en relación al relacionamiento con otros territorios. Y eso se expresa claramente en las políticas que hoy está desarrollando el gobierno de facto de Maduro y de sus operadores internacionales como Arriaza, porque al final no están entendiendo y no están priorizando la verdadera importancia de la vinculación del pueblo venezolano con el exterior, especialmente en situaciones como la que estamos viviendo, de una migración terrible que azota a todas las familias venezolanas en este momento. Nigmer, para finalizar, quisiera conocer tu opinión también sobre, ha habido posiciones de voceros importantes del gobierno nacional o que pertenecieron al gobierno nacional. Esto parece también ser una constante. Me refiero a la posición de Elías Agua, que ha sido también de crítica en los últimos meses ante el gobierno nacional. Esto luego de salir incluso de la cartera del Ministerio de Educación. Él ha indicado que el tema de educación también lo ha criticado, sobre cuáles han sido los problemas en el país, y ha dicho en los últimos días que el gobierno nacional tiene que de alguna forma aliarse con factores de oposición para reactivar la producción nacional. ¿Esto, a juicio de Nigmer Evans, es factible hoy en día en cómo está la crisis política y social en Venezuela? Mira, más que describir ese sector, este es un mensaje para la oposición venezolana. Todo aquel que en algún momento haya participado en el gobierno de Chávez o de Maduro y hoy desee dar un paso al frente para criticar lo que está sucediendo en relación con Maduro, tiene que ser bienvenido. Ahora, ser bienvenido no quiere decir que usted le abra las puertas de su casa. Ser bienvenido es darle el reconocimiento de lo que está afirmando, y sobre ello también dejar claro que todo aquel que desee incorporarse a la lucha por la salida de este régimen oprobioso tiene también que demostrar que tiene la capacidad, la ética, la moral, que tiene la solvencia para poder asumir parte de la responsabilidad de lo que vivió, y sobre ello poder revertir y poder cambiar las cosas que se están viviendo hoy. Lo digo
como alguien que hace más de 5 años también estuvo como parte del gobierno en niveles medios y bajos, y que pues decidimos hacer un cambio de postura en función de la realidad del país y de no darle la espalda a la realidad del país en relación a lo que estaba sucediendo. Ahora, hablando de Elías Agua en específico, pues sabemos que hay una movida importante dentro de las estructuras de lo que va quedando del chavismo en relación a la necesidad de los cambios internos por necesidad de sustitución de élites. No queda muy claro la postura de Elías Agua en relación al hecho de si hay una ruptura real con el régimen o si realmente él está en su devenir, en el tránsito hacia una ruptura real y concreta. Eso será un proceso que él tendrá que vivir. Esa procesión va por dentro. Él tendrá que definir qué va a hacer con su vida. O sea, Elías Agua tendrá que definir qué va a hacer con su vida. Sin embargo, es importante que en el marco de ese tránsito, así como han vivido otros ese tránsito, deje clara su posición en relación con el gobierno de Maduro. Deje su posición clara en relación con su responsabilidad en relación con esto y la necesidad de que la contundencia de sus acciones sea y aporte en función de la transformación que requiere el país. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos demandar de todos aquellos que vienen en ese tránsito. Y además decirle a otros que están en cargos mucho más bajos o con menor responsabilidad desde el punto de vista administrativo que es necesario que cada vez más avancen en relación a la ruptura que debe existir con las condiciones dictatoriales y antidemocráticas. Los que en algún momento fuimos parte del gobierno de Chávez, muchos éramos los que combatíamos adentro la posibilidad de una visión estalinista y autoritaria. Y muchos lo confrontamos en su momento. Irónicamente, Elías Agua, quien ahora tiene visos de mucha criticidad dentro del proceso, fue uno de los primeros que nos señaló hace 5 años, cuando nosotros estábamos en posturas críticas a lo interno. Bueno, ahora después de 5 años, sea usted bienvenido, Elías Agua, a las posturas críticas y ojalá termine de dar el paso porque va a ser inevitable la exclusión que ya estás viviendo y la que vas a seguir viviendo y en función de eso, ojalá que puedas con tu conciencia poderte incorporar de manera plena en el entendido de que todos los que en algún momento participamos en el gobierno de Chávez debemos rendir cuentas públicas en relación a lo que hicimos. Y sobre la rendición pública de las cosas que hicimos, si tenemos alguna responsabilidad, en algún momento deberemos también pagar esas responsabilidades. Creo que es un elemento importantísimo desde el punto de vista ético que debemos poner sobre la mesa para poder dar la bienvenida a todo aquel que vaya desplazándose desde una posición crítica hacia la confrontación frontal a una dictadura como la que se termina de instaurar en estos días. Bien, con esta importante participación y palabras de Nick Brevans, quien hemos en principio conversado lo que es el tema de la posición de la comunidad internacional, la hipotética visita de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, y también otros temas de interés nacional, como el que ya mencionaba, algunas posiciones de voceros que han sido del gobierno nacional, como por ejemplo la de Elías Agua. Con ella despedimos este contacto en vivo, ya cuando son las 10:53 minutos hora de Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joana Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.